Hola a todos, a continuación vamos a realizar una revisión de las capacidades teóricas del programa Midas Civil al momento de realizar análisis de vigas. Como introducción tenemos que este es un programa que pertenece a la familia de Midas que se encarga de producir programas para el análisis de diferentes tipos de estructuras, de diferentes tipos de problemas, bajo determinados enfoques. Está el Midas Gen, el Midas Civil, también está el Midas FAX, entre otros, los cuales, mediante métodos numéricos, teorías actualizadas, desarrollan y solucionan problemas que se pueden presentar tanto a nivel ingenieril como a nivel investigativo. Como enfoque a este programa se tiene que es un programa de análisis estructural y diseño de dominios de ingeniería civil con un mayor enfoque en los puentes. El nombre de civil representa el análisis y diseño de estructuras civil, o sea, estructuras que son para la sociedad. Primero, vamos a hablar del material. Entonces, en el programa existe una base de datos que nos permite con los materiales más usados, que son el acero y el concreto, y para cada uno de esos existen ciertos tipos de normas con ciertos tipos de aceros, de concretos que nos van inicialmente a definir las propiedades como módulo de elasticidad, módulo de Poisson, peso propio, que son importantes al momento de realizar nuestro diseño y nuestro análisis. Pero si el usuario no encuentra un material que se adapte a las condiciones de su análisis, también existe la opción de User Definite, que nos permite ingresar datos de las propiedades del material por nuestra propia cuenta. Entonces tenemos en Midas, tenemos propiedades en materiales. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de materiales con sus respectivas, por ejemplo el acero tiene todas estas normas y ellas van a tener una variación para cada uno, nos van a dar el módulo de elasticidad, el módulo, los coeficientes térmicos, peso propio, módulo de Poisson, pero como le digo, si es necesario crear un nuevo material, podremos aquí simplemente modificar datos y crear el material que deseemos. Entonces, hablando de la sección, el Midas Civil también cuenta con una base de datos de perfiles usuales en los códigos de ingeniería de materiales alrededor del mundo, como es el AESC, pero también permite al usuario digitar dimensiones, no simplemente tomar las estándar, sino digitar para el tipo de sección que tengamos, digitar las variables que solicita el programa. Entonces tenemos en secciones, tenemos inicialmente cualquier tipo de sección, podremos pues, determinar alguna por defecto o nosotros mismos ingresar los valores. Continuando con los nodos, tenemos que tener claro que hay puntos como estratégicos en los cuales debemos ubicarlos con el fin de si requeremos resultados de análisis, si por ejemplo aquí es necesario un punto porque vamos a aplicar una carga, porque por ejemplo hay una variación de sección y termina en este punto, entonces es necesario aplicarla, donde cambian propiedades de materiales o donde cambian configuraciones estructurales, por ejemplo hay un resorte o un apoyo. Es necesario ubicar nodos para aplicar o ubicar dichas condiciones que nos permita tener un análisis pues, preciso y tener un lugar donde ubicar los apoyos, el cambio de sección o cualquiera de estas condiciones que nos plantea el manual de Midas. Hablando del elemento de viga, se formula sobre la teoría de Viga-Timochenko, donde tenemos que una sección plana, inicialmente normal al eje neutro de la viga, permanece plana, pero ya no es ortogonal, sino que existe una deformación angular que refleja deformaciones de cortante. Midas asume variaciones lineales tanto en el área como en los diferentes tipos de áreas a lo largo de una sección no prismática. ¿Qué quiere decir con esto?
En el momento de realizar una sección nos permite crear una sección cónica, la llama cónica, que es una sección pues, que va cambiando de, por ejemplo, un sólido va cambiando de altura, entonces nos permite hacer esto y nos da la posibilidad de elegir o sea, ir calculando una variación lineal del área, pero nos da una posibilidad de elegir variación, sea parabólica o cúbica, para la inercia. Además, se tiene que un elemento de viga tiene 6 grados de libertad por nodo, que se refleja en la rigidez axial de corte, flexión y torsión. Entonces tenemos, por ejemplo, el grado de libertad en X, en Y y en Z y los respectivos giros en las tres direcciones. Y cuando se omiten las áreas de corte, se ignoran las deformaciones de corte correspondientes del elemento y se cae en la definición, o sea, de la teoría de vigas de Euler-Bernoulli. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Al momento de definir la sección, Midas nos permite considerar o no las deformaciones angulares. Por ejemplo, definimos una sección, un sólido rectangular, le decimos que 0.4 por 0.1. Entonces, al momento de ver los cálculos, si consideramos la deformación angular, nos da un área por cortante en todos los sentidos. Pero si optamos por no considerarla, al no ser necesario, Midas simplemente calcula el área y el resto de variables necesarias para realizar los análisis. Entonces, los elementos de viga y armadura son elementos lineales idealizados. O sea, sabemos que tienen una sección, que en realidad pues ningún elemento, nada en el universo es lineal, pero pues idealizamos los elementos de viga, por lo que suponemos que las secciones transversales no tienen dimensiones, simplemente todas las propiedades se concentran a lo largo del eje neutro de la viga. Las convenciones para los signos, como se muestra en la figura, las flechas indican el eje positivo. Hay que resaltar que el eje positivo de las y es opuesto a lo que creeríamos que podría suceder, pero siempre y cuando cumpliendo la regla de la mano derecha. Además, por defecto, Midas tiene o sea, sus convenciones para momentos de flexión son positivo para tensión y negativo para compresión en la fibra inferior de la sección. Es algo que se puede cambiar, hay una opción. Esto es algo que podemos cambiar en Midas, por ejemplo, queremos ver los diagramas de momento y cortante inversos para verlo de una manera matemática y no tanto en el estilo ingenieril, que es pues para el diseño. Ahora, hablando de las cargas, al momento de ser aplicadas, Midas nos solicita inicialmente un caso de carga que necesitamos definir. Por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, creamos un caso de carga cualquiera y nos da pues todas las opciones posibles sobre pues tipos de carga que se presentan a nivel mundial. Carga muerta, carga viva o por viento o por sismo que nos permitirá pues como que discretizar o separar los tipos de carga que tengamos al momento de realizar el análisis de nuestra estructura. Además, pues específicamente para cargas en elementos de viga tenemos cargas concentradas, cargas y momentos concentrados y cargas y momentos uniformes y cargas y momentos de manera trapezoidal, que volviéndonos a este ejemplo es lo que encontramos en esta zona de la viga, una carga trapezoidal. Además, también nos da la posibilidad de aplicar en apoyos desplazamientos previamente asignados, o sea, previamente determinados, como lo encontramos también en este ejemplo, que tenemos que en este apoyo hay un asentamiento predeterminado de 3 centímetros, por lo que nos da la posibilidad también, al momento de definir cargas, como especificar desplazamientos de soportes. Entonces ya estará en nosotros pues definir la dirección y qué tipo de desplazamiento queremos, si es un traslacional o un rotacional. Hablando de condiciones de frontera, tenemos varios tipos que nos ofrece el programa. Tenemos apoyos, tenemos resortes, que es los que nos interesan en este momento, y otros tantos apoyos o condiciones de frontera que se utilizarían en losas o al momento de modelar vigas con columnas o alguna estructura de un puente.
Por ejemplo, al momento de aplicar los resortes, nos solicitará en el sentido en que deseemos aplicarlo y el valor pues, en kilómetro por metro, que son las unidades preestablecidas. Una vez realizado el análisis, el programa nos permite ver varios diagramas de resultados como son las reacciones, deformaciones y fuerzas. Para nuestro caso nos interesan reacciones de fuerzas y momentos, nos interesan en la viga la deformada y nos interesan fuerzas y momentos de viga y diagramas de cortante y momento a lo largo de la viga. Para hacerlo de una manera más didáctica, con un ejemplo previamente realizado, mostraremos los valores, por ejemplo, de las reacciones, donde nos muestran los apoyos, teniendo en cuenta que pues, el ejemplo montado fue el que encontramos aquí. Tenemos todos esos apoyos. También podemos mirar la deformación en el sentido Z, nos muestra los diagramas. También podemos mostrar diagramas de fuerzas en las vigas. Y ya simplemente el resto es realizar configuraciones como para tener todo esto de una manera más visual, o sea, con valores más continuos y pues más constantes. O sea, no simplemente mirar un valor constante y ciertos valores, sino tenemos la posibilidad de decirle que nos muestre todos los valores al iniciar y al finalizar un miembro que pues previamente definimos, entre otras cosas. Y bueno, así terminamos este breve análisis de las capacidades que tiene el software Mida Civil al momento de realizar un análisis de vigas.